Bienvenidos a un viaje épico a través de las brumas del tiempo, hacia el corazón de una de las civilizaciones más imponentes y duraderas que el mundo haya conocido, la China imperial. Imaginen un imperio que se extiende por milenios, una tierra de dragones y emperadores donde la sabiduría se grababa en seda y el poder se construía con piedra y sudor. Nuestra historia comienza hace más de 2000 años, con la unificación de los reinos combatientes bajo el mandato de un hombre cuya ambición no conocía límites, Qin Shi Huang, el primer emperador. Fue él quien sentó las bases de lo que hoy conocemos como China, estandarizando la escritura, la moneda y, lo más importante, iniciando la construcción del proyecto de ingeniería más colosal de la historia humana. La Gran Muralla no era simplemente un muro de contención, era una declaración de soberanía. Un dragón de piedra destinado a proteger el reino medio de las invasiones nómadas del norte. Miles de hombres trabajaron y murieron para levantar estas torres de vigilancia que hoy se alzan, majestuosas, se alzan sobre las cumbres de las montañas, recordándonos que la grandeza de una nación se mide por su capacidad de resistir y perdurar. Cada ladrillo de esta estructura milenaria guarda el eco de los centinelas que vigilaron los confines del mundo conocido. Con la llegada de la dinastía Han, el imperio floreció no solo en poder militar, sino en una expansión cultural y económica sin precedentes. Fue en esta era cuando los límites de China se abrieron al resto del mundo a través de la legendaria Ruta de la Seda. Por estas sendas no solo viajaba la preciada seda, el secreto mejor guardado de los emperadores, sino también ideas, filosofías y tecnologías que cambiarían el curso de la historia. Pero para proteger este vasto legado, los emperadores necesitaban algo más que muros. Necesitaban un ejército eterno. En las profundidades de la tierra de Xi'an, el ejército de terracota permanece en guardia perpetua. Miles de guerreros, cada uno con un rostro único y una expresión individual, fueron creados para acompañar al emperador. Lo acompañaron en el más allá. El detalle de sus armaduras, sus armas y sus monturas es un testimonio asombroso de la maestría artesanal y la organización militar de una civilización que ya dominaba el arte de la producción a gran escala. Estos soldados de arcilla son el puente entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus, un recordatorio de que, en la China imperial, la muerte no era el final, sino una continuación del deber sagrado hacia el trono. La disciplina que emanan estos guerreros es la misma que mantuvo unido al imperio durante los siglos de mayor esplendor, consolidando una identidad nacional que sobreviviría a todas las crisis. Pero el corazón simbólico del poder imperial alcanzó su máxima expresión siglos después, con la construcción de la ciudad prohibida en Beijing. Este vasto complejo de palacios, con sus muros rojos y techos de oro, fue diseñado para ser el centro del universo, el lugar donde el Hijo del Cielo gobernaba sobre la tierra con el mandato divino. Durante 500 años, este fue un mundo aparte donde cada pasillo, cada sala y cada jardín seguían un protocolo estrictamente definido por la filosofía confuciana y la astronomía sagrada. La ciudad prohibida no era solo una residencia real, era un cosmos en miniatura, un reflejo del orden celestial trasladado al plano terrenal. Los emperadores de las dinastías Mil, I y Qin vivieron aquí rodeados de un lujo inimaginable, pero también de una pesada carga de responsabilidad ritual. Desde aquí se dictaban las leyes que regían a millones de súbditos, marcando el destino de una nación entera. El arte de la China imperial, desde la caligrafía más delicada hasta las ceremonias musicales con el gusen, era una extensión de esta búsqueda de armonía y equilibrio. Para los chinos, la escritura no era solo un medio de comunicación, sino una forma de meditación y expresión espiritual, donde el pincel y la tinta se movían al ritmo del aliento vital, el chi. La música, por su parte, tenía el poder de apaciguar las pasiones y conectar el corazón humano con las fuerzas de la naturaleza, creando un puente sonoro hacia lo divino. Al adentrarnos en la segunda mitad de nuestro recorrido, debemos reflexionar sobre la inmensidad de la Gran Muralla. No fue una construcción continua, sino un sistema defensivo en constante evolución que se adaptaba a los cambios del terreno y de la estrategia política. A lo largo de las crestas montañosas, cruzando desiertos ardientes y valles profundos, la muralla simbolizaba la voluntad inquebrantable de un pueblo de definir su propio espacio en el mundo. No solo protegía de los ataques, sino que servía como una red de comunicación instantánea a través de señales de humo y fuego que permitían alertar a la capital de cualquier peligro en cuestión de horas. Este ingenio tecnológico y logístico es lo que permitió a la China imperial mantenerse como una potencia hegemónica durante milenios. Pero la verdadera fuerza del imperio no residía únicamente en sus armas o sus muros, sino en su cultura administrativa y educativa. El sistema de exámenes imperiales permitía que el talento, y no solo el nacimiento, determinara quién gobernaba las provincias. Esto creó una burocracia erudita, los mandarines, que valoraban la caligrafía, la poesía y la filosofía tanto como la recaudación de impuestos o la justicia. Este ideal del caballero erudito, el Junzi, influyó en cada rincón de la sociedad promoviendo la estabilidad y el respeto a las tradiciones.
Al mirar las estatuas de los leones imperiales que custodian los palacios, vemos el símbolo del valor y la protección, recordándonos que el imperio se fundaba sobre la fuerza pero se mantenía por la virtud y el ritual. La China de hoy es el resultado directo de estos siglos de evolución imperial. Aunque los emperadores ya no ocupan el trono de Jade, su legado vive en la mentalidad colectiva, en la arquitectura de las ciudades modernas que aún respetan los ejes de simetría antiguos y en el orgullo de un pueblo que se sabe heredero de una historia ininterrumpida. La Gran Muralla ya no es una barrera para separar, sino un monumento para unir a los ciudadanos bajo un pasado común de esfuerzo y gloria, un faro de identidad nacional. Es un faro que atrae a millones de visitantes de todo el planeta, ansiosos por tocar la piedra que ha resistido inviernos gélidos y veranos abrasadores durante centurias. Al caminar por sus almenas, uno siente la presencia de la historia en cada rincón, una fuerza tangible que nos habla de la fragilidad del hombre ante la eternidad. La China imperial no fue solo un periodo histórico. Fue un experimento único en la gestión del poder y la cultura a una escala masiva, una lección de resiliencia y adaptabilidad que sigue vigente. Para comprender el presente de Asia, es indispensable mirar hacia este pasado de túnicas de seda y ejércitos de terracota. Es aquí donde se forjaron los valores de la piedad filial, el respeto a la jerarquía y la búsqueda incesante del conocimiento. La sabiduría de Confucio, Lao Tse y San Tse Tao sigue resonando en las aulas y en las oficinas de hoy, demostrando que las ideas son más resistentes que el granito. El imperio chino fue una sinfonía de contradicciones, paz y guerra, lujo y austeridad, rigidez y fluidez. Llegamos al final de nuestra travesía por el Reino Medio. Hemos visto cómo una muralla puede ser tanto un escudo como un símbolo de orgullo, y como un palacio puede ser el centro de la espiritualidad de 1.000 millones de almas. Que la historia de la China imperial nos inspira a todos a construir puentes de conocimiento entre nuestras culturas, valorando siempre lo que nos hace únicos y lo que compartimos como seres humanos. El dragón se ha despertado una vez más, pero su aliento está impregnado de milenios de sabiduría que nos pertenecen a todos. La Gran Muralla, con sus serpenteantes kilómetros de piedra, es mucho más que una maravilla del mundo. Es el testimonio de la voluntad inquebrantable de una civilización por preservar su identidad. En cada paso que damos sobre sus milenarios ladrillos, caminamos junto a las sombras de generales, campesinos y poetas que, a lo largo de los siglos, vertieron sus sueños y esperanzas en esta construcción infinita. Es un recordatorio de que somos parte de un flujo histórico imparable, un ciclo eterno de renacimiento y perseverancia humana. El imperio se erigió sobre la tierra fértil de los valles del río Amarillo y el río Yangtze, donde la agricultura no era solo una forma de sustento, sino la base misma del orden social y político. Los emperadores, como pastores de su pueblo, realizaban rituales anuales para pedir por buenas cosechas, vinculando su derecho a gobernar con el bienestar material de sus súbditos. Esta conexión con la tierra y sus ciclos naturales permeó cada aspecto de la vida china, desde la gastronomía hasta la planificación urbana de sus grandes capitales. Las capitales, como la antigua Chang'an y la majestuosa Beijing, fueron diseñadas siguiendo principios de armonía cósmica y geomancia. Al adentrarnos en las salas interiores de la ciudad prohibida, uno puede casi escuchar el susurro de las túnicas de seda contra el mármol blanco. El lujo de la corte, con sus joyas de jade, porcelanas finísimas y jardines zen, no era un fin en sí mismo, sino una representación visual del poder supremo y el orden refinado que el emperador debía proyectar hacia el exterior. La China imperial dominó el arte de la porcelana, creando piezas de una belleza tan etérea que parecían hechas de luz solidificada. Estas piezas viajaron por todo el mundo conocido, convirtiéndose en el estándar de elegancia en cortes extranjeras desde Asia Central hasta Europa. Del mismo modo, el descubrimiento de la pólvora, el papel, la brújula y la imprenta nacieron de esta búsqueda insaciable de conocimiento práctico y espiritual. Cada invento fue una pieza del rompecabezas que permitió a China mantenerse unida. A pesar de su inmensa diversidad geográfica y étnica. La estabilidad del imperio también se basó en un sofisticado sistema de leyes y una red de transporte que incluía el Gran Canal, la vía de navegación artificial más larga del mundo. Esta maravilla de la ingeniería permitió el flujo constante de arroz desde el sur hacia el norte, alimentando a la capital y manteniendo la cohesión nacional. La historia de China es, en esencia, la historia de cómo la voluntad humana puede transformar el paisaje. La Gran Muralla es el símbolo supremo de este esfuerzo, una barrera que también fue un puente cultural a través de los siglos. Al observar los guerreros de terracota, no solo vemos figuras de arcilla, vemos los rostros de una nación que ya en la antigüedad valoraba la individualidad dentro del orden colectivo. Esta paradoja es la clave de la longevidad china, la capacidad de integrar lo nuevo sin perder la esencia de lo antiguo. El imperio fue una lección constante de equilibrio entre la expansión y la introspección espiritual. En los mercados de seda de Suzhou o en los puertos de Quanzhou, se forjó una economía globalizada siglos antes de que el término existiera. Los mercaderes chinos eran los embajadores de un estilo de vida refinado que valoraba el té, el incienso y la cortesía.
La etiqueta imperial, con sus reverencias y protocolos meticulosos, era un lenguaje universal que permitía la paz entre pueblos distantes. Esta herencia de diplomacia y comercio sigue siendo una de las mayores fortalezas de la China contemporánea en el escenario mundial. Al reflexionar sobre el fin de las dinastías, vemos que no fue un colapso del espíritu, sino una transformación hacia una nueva forma de ser en el mundo moderno. Los templos de piedra y los palacios de madera permanecen no como reliquias muertas, sino como fuentes vivas de inspiración para las nuevas generaciones de arquitectos, filósofos y líderes. La Gran Muralla sigue vigilando el horizonte, recordándonos que los desafíos del futuro se enfrentan mejor cuando conocemos y respetamos las lecciones de nuestros antepasados. Nuestros antepasados nos dejaron una brújula moral y una visión de unidad que hoy es más necesaria que nunca. Que el dragón imperial siga volando en nuestra imaginación, llevándonos hacia un mañana donde la sabiduría del pasado ilumine el camino de la humanidad. El Reino Medio nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras individuales y a reconocer la grandeza de la cual somos todos herederos. Gracias por recorrer con nosotros estos milenios de historia y gloria inmarcesible en el corazón de China. El imperio se erigió sobre la tierra fértil de los valles del río Amarillo y el río Yangtze, donde la agricultura no era solo una forma de sustento, sino la base misma del orden social y político. Los emperadores, como pastores de su pueblo, realizaban rituales anuales para pedir por buenas cosechas, vinculando su derecho a gobernar con el bienestar material de sus súbditos. Esta conexión con la tierra y sus ciclos naturales permeó cada aspecto de la vida china. Desde la gastronomía hasta la planificación urbana, la China imperial dominó el arte de la porcelana, creando piezas de una belleza tan etérea que parecían hechas de luz solidificada. Estas piezas viajaron por todo el mundo conocido, convirtiéndose en el estándar de elegancia en cortes extranjeras desde Asia Central hasta Europa. Del mismo modo, el descubrimiento de la pólvora, el papel, la brújula y la imprenta nacieron de esta búsqueda insaciable de conocimiento práctico y espiritual. Cada invento fue una pieza del rompecabezas de China. A través de estas dinastías, China no solo construyó muros y palacios, sino que forjó una identidad inquebrantable que ha perdurado durante 5000 años.